Problema 2.26. El elemento BD ejerce sobre el miembro ABC una fuerza P dirigida a lo largo de la línea BD. Si se sabe que P debe de tener una componente horizontal de 300 libras, me pide que determine la magnitud de la fuerza P y su componente vertical. Si recuerdan, en el ejercicio 2.25 resolvimos un problema similar a este donde no teníamos el ángulo. En este caso disponemos de un ángulo de 35 grados comprendido entre la línea BD y la línea DBC. En este caso notaremos que es mucho más sencillo resolver el problema de componentes y fuerzas cuando disponemos de un ángulo. Dicho todo esto, empezamos a resolver el problema. Antes de empezar a resolver el problema vamos a hacer unas anotaciones iniciales empezando por las componentes. Tenemos una componente en Y y tenemos una componente en X donde el valor de la componente en X es igual a 300 libras y vamos a tener nuestra resultante. Ahora vamos a determinar el ángulo comprendido entre la componente de X y la fuerza P. Vamos a determinar este ángulo que les estoy señalando. Este ángulo tiene un valor de 55 grados. Pero ¿cómo determinamos este valor? Bien, aquí tenemos un ángulo recto, por lo tanto sé que este ángulo mide 90 grados. Y si en la parte de arriba tengo un ángulo de 35 grados, lo que tengo que hacer para determinar este ángulo es restarle a los 90 grados los 35 grados que tengo por encima de la fuerza, dándome un resultado de 55 grados, y en total estos dos ángulos deben de sumar 90 grados. Si yo sumo 55 grados más los 35, me hace el total del ángulo recto. Y finalmente aquí en la parte de abajo tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Son las que hemos estado utilizando para calcular componentes. Tengo la componente en X que es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, y tengo la componente en Y que es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Ahora, en el primer paso vamos a calcular el valor de la fuerza P empleando una de estas fórmulas. Pero ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la de la componente en X porque es el valor que me proporciona el ejercicio. Entonces en el inciso A será utilizando la fórmula de la componente en X y la colocamos. Me dice que P de X o la componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí, simplemente tenemos otro nombre para otra fuerza, que en este caso es la fuerza P. Ahora, como a mí me interesa determinar el valor de la fuerza P, tengo que pasar este coseno que está multiplicando a la fuerza P, lo tengo que pasar dividiendo al miembro izquierdo de la ecuación. Entonces en el siguiente paso va a ser despejar esta fuerza, quedándome que P va a ser igual a la componente en X sobre el coseno del ángulo. Y hasta este punto me puedo preguntar si conozco los dos valores para determinar el valor que estoy buscando, que es el de la fuerza. Yo conozco el valor de la componente en X y conozco el ángulo comprendido entre la componente en X y la fuerza, por lo tanto puedo sustituir esos datos. Entonces me queda que P va a ser igual a 300 libras, que es el valor de la componente en X, sobre el coseno del ángulo, y en este caso el ángulo es igual a 55 grados. Vamos a introducir esta expresión en la calculadora para obtener finalmente el resultado de nuestra primera incógnita. Vamos a poner en la parte de arriba las 300 libras y en la parte de abajo vamos a poner el coseno de 55 grados, cerramos paréntesis, le damos igual y nos da un resultado para la fuerza P de 523.03 libras. Vamos a minimizar esta ventana y vamos a colocar el primer resultado, que me queda que P va a ser igual a 523.03 libras. Continuando con el ejercicio, vamos a calcular la componente en Y. Entonces el primer paso es utilizando la fórmula de la componente en Y. Como tengo el ángulo y tengo la fuerza determinada a partir del paso número 1, es muy fácil aplicar esta fórmula para obtener el resultado que estoy buscando. Entonces coloco la fórmula. La componente en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Conozco el valor de la fuerza? Claro que sí, lo conozco porque lo determiné en el paso número 1. Conozco el valor del ángulo, también lo conozco y es el que tengo comprendido entre la componente en X y la fuerza P, por lo tanto sustituyo de manera directa en el siguiente paso, quedándome que la componente en Y va a ser igual a las 523.03 libras de la fuerza P por el seno del ángulo, que es igual a 55 grados, y esta expresión la vamos a meter en la calculadora para obtener finalmente el siguiente resultado. Vamos a colocar el valor de la fuerza y vamos a multiplicar por el seno del ángulo, que es igual a 55 grados, cerramos paréntesis, le damos igual y tenemos un resultado para la componente en Y de 428.44 libras, así que lo colocamos y me queda que P en Y va a ser igual a 428.44 libras. Ahora en la conclusión final vamos a tener los resultados finales,
y me dice que P va a ser igual a 523.03 libras y la componente en Y va a ser igual a 428.44 libras. De mi parte es todo, cualquier duda o sugerencia la pueden comentar, pueden preguntar. Gracias.